Pero si vamos a terminar el ejercicio y va a pasar materia después. Vamos a explicar la parte del daño y con eso vamos a terminar de pasar materia. O sea, que mire, de cara ya a la prueba 2, ¿en qué vamos a hacer? La tarea va a reemplazar la nota del control de ejercicios 2. O sea, en vez de lo que habíamos propuesto en las clases anteriores, que hiciéramos un control de ejercicio normal, vamos a ocupar la tarea para eso. Y la prueba va a ser como la prueba anterior. Pero ahora vamos a orillarlo, o al menos lo que propusimos es que fuera de pura alternativa. Entonces, ya hay pasado los tres grandes temas de 4, o sea, costeo por basado en actividades, digamos, ABC. Tenemos costeo por procesos, que hoy día vamos a cerrar bien la parte del daño, y costeo por órdenes de trabajo, que alguien me decía en la mañana, pero es que eso ya lo vimos en la primera parte. Yo diría que no es del todo exacto, pero quizás lo más complejo de costeo por órdenes de trabajo es la parte de costeo real y costeo normal. Entonces, debiera, si alguien ya tenía súper claro que la control CIF, que los CIF aplicados, los CIF reales, que no era lo mismo que los CIF estimados, creo que se les va a hacer súper simple hacer un ejercicio de órdenes de trabajo. Entonces, por eso que lo que nosotros hicimos en clase fue la ayudantía 5, que nos parecía más complejo, y lo más complejo quizá era la clasificación de los CIF, después asignar los costos era fácil en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, como que ahí uno no debiera tener problema, por eso si ven el set de ejercicios de órdenes de trabajo que tiene 3, como que lo más complicado tiene que ver con los SIF. Así que me parece que la tarea va a ser un buen símil de lo que debiese ser la prueba. Así que si les va bien en el fondo en la tarea, tienen buena nota en el control de ejercicios, que vale el 10%, y eso debiera ser también acompañado de que les vaya bien en la tarea. Debiéramos subirla mañana en la... Quedamos Pero de... profe, no entendí, pensé que en vez de control de ejercicio iba a ver la tarea. O va Eso, a ser... eso. pero porque dijo como, si les va bien la tarea, les va bien el control de ejercicio. O Porque son sea, claro, homologables. o sea, si la tarea tiene buena nota, ya tienen la nota del control de ejercicio como Ah, tranquilidad, ya. y además la prueba no debiera ser tan distinta a la tarea. Entonces, Ok. eso debiera ser un buen referente. ¿Sí? Entonces, como con eso el material de estudio deberían tener una parte bien avanzada, tienen el Excel de costeo por proceso, así que debiera serles como simple en ese sentido. No Profe, la vamos a, perdón, la María me pregunta si vamos a dividirlo en dos partes, no. 2 horas directo. ¿Sí? O sea, algo que probamos muy bien en finanzas era que fuese 2 horas y una cantidad de preguntas que si no se alcanzaban a contestar todas, después ajustamos la escala a la que alcanzaron a contestar. Porque en el fondo así cada uno contesta lo que sabe. Esto no la sé, paso a la siguiente. Así cada uno se puede enfocar en lo que tiene mayor seguridad en el fondo. ¿Sí? Y tuvimos bien buenos resultados en Finanza 1 con eso. Entonces diría que el promedio sí fue como 4 o 5 décimas más alto de lo normal. Entonces como que nos parece que lo que ayer nos reunimos en la tarde con el centro de aprendizaje, les parecía también una buena idea que hubiese tarea, fuera esa con nota y además hubiera la prueba en este formato. La tarea Profe, la deberíamos subir mañana. Yo espero porque están todos los profesores haciéndola. Eh, yo me comprometí a dejar lo mío en la noche, entonces quizá algunos lo envían mañana. Mañana durante el día debería estar y tendrían una semana. Para que en el fondo después de la tarea ustedes pueden ver la solución antes de la prueba, obviamente. Esa parte del feedback para mí es súper importante. profe, entonces el control de ejercicios no va, el No, del lunes. no. Ok, gracias. Claro, ese tiempo reinviértanlo en preparar la tarea, que sigue siendo en grupo de todas formas. Profe, Entonces, una Profe, pregunta, pues. Solamente. pues bien. dale no. ¿Puede ser con gente de otra sección? ¿O necesariamente tiene que ser de esta sección? Una gran pregunta. Le voy a preguntar a los otros profesores. profesor, una pregunta. ¿Debe ser en grupo o uno puede trabajar individualmente? ¿Puede trabajar individualmente? Yo creo que no hay problema en ese sentido. Es más complejo, pero si alguien quiere trabajar solo, no hay problema. Profe, Profe, igual la se le tarea va suman a las tener, décimas Perdón. a la tarea. ¿Qué cosa de nuevo? Igual se le van a sumar las décimas acumuladas como a la tarea, ¿o no? Sí, obvio. A ver.
¿sí? Sí, o sea, bueno, el TEC de esta semana se va a sumar a eso, ¿sí? Los anteriores que tengan, los controles de lectura, todo eso se suman a la nota del control de ejercicio, ¿sí o sí? O sea, en el fondo, en vez de que haya un control de ejercicio y la tarea va a ser por ambos. Esa es la lógica, como va a descomprimir un poco la semana de la prueba. Ya, perfecto. Profe, y en la tarea van a hacer como 3 ejercicios, uno de ABC, uno de órdenes de trabajo y uno de proceso. Pues, más o menos algo así, o sea, debiera ser o 3 o 4 ejercicios, porque fíjense, nosotros tenemos ya costeo por órdenes de trabajo, tenemos costeo por procesos, tenemos costeo basado en actividades, y la próxima semana vamos a explicar costo, volumen, utilidad, el punto de equilibrio, con un solo producto. Entonces, con la clase del lunes es más que suficiente, inclusive va a ser un mini ejemplo, y quizás el miércoles hacemos otro ejemplo, y eso quizás, si pesa en la prueba, pesa muy poco con respecto al total, lo mismo para la tarea. Entonces, como que eso quizás sería más simple en ese sentido, no sé si más fácil, pero más simple, más acotado, y ahí estarían los 4 temas de la prueba y de la tarea. O entonces, si la tarea fuese Perfecto. así como 3 ejercicios, quizás podría tener alguna pregunta o un cuarto ejercicio más cortito, podría tener costo, volumen, utilidad, que en el fondo tendrían que contestarlo después de la clase del lunes. ¿Sí? Profe, ¿va a haber Ajá. material de estudio? Sí, pues hay. Pues. Ay, ay. Sí. Todo el de la prueba 2, el del examen está. De hecho, ahora es cuando ustedes del material de la prueba 1 tienen que ocupar la parte de ABC, el ejercicio de la Watusi, ese ejercicio que está en alternativa, es de ABC, y entonces ese lo pueden ocupar con complementar el material 2, que al revés, pues en la prueba 1 dijimos este tema lo vamos a dejar afuera, que era ABC. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? O sea, al Y final profe, la prueba va a ser como haga lo que sabe y después se va a ajustar una escala respecto a eso. Claro. Eso no quiere decir que como que el que obtuvo más puntos es el 7. Solo quiere decir que hay un ajuste proporcional a lo que nosotros creemos debe ser su desempeño y lo que fue realmente su desempeño efectivo. Ya, perfecto. O sea, yo me puedo enfocar, por ejemplo, en hacer uno de los ejercicios de desarrollo de, no sé, se me hace más fácil proceso y hago el de proceso. Claro, como concentrar todo en proceso, o en todo en Ya, ABC, perfecto. o quizás crear una estrategia. Primero tratar de hacer todas las de procesos que vea, después como crear la segunda hasta lo que sepa menos en el fondo. Pero me suena razonable eso, como crear esa estrategia en el fondo. Sí. Y Sofía. profe, va a ser más parte, por ejemplo, va a ser igual que la prueba 1, que va a ser más parte de preguntas como de aplicación más de Cualitativa, aplicación que de cálculo, sí. em, podría ser. No diría que la 1 era más eso, yo diría que eran menos en el total del puntaje, eran 40 puntos de eso y 72 puntos del otro, tenía 112. em, pero sí tiene una parte cualitativa no menor, porque aparte las preguntas cualitativas son más cortas de responder. Al Entonces, final él sabe o no sabe, claro, creo. no es que sean más complejas o más simples, sino que lleva menos tiempo responder. Pues entonces, cuando nosotros diseñamos la evaluación y conteamos el tiempo, normalmente una pregunta de ese orden tiene que durar entre 1 y 2 minutos. Por si es mucho texto para contestar una pregunta cualitativa, quizás tiene 2 minutos. Pero quizás una pregunta numérica puede tomar entre 5 y 8 minutos una pregunta compleja. Y ahí nosotros consideramos más o menos en promedio 3 minutos por pregunta. Por si acaso. Sofía, tú ibas a decirme algo. sí, dos cosas. Uno, igual las próximas clases o sea, las clases cercanas a la prueba vamos a resolver ¿Material de ¿cómo se estudio? llama? ¿El material de estudio? Sí. Porque el lunes vamos a pasar lo de CBU y quizás el miércoles podemos dedicarnos solamente a contestar preguntas del material de estudio. Está contemplado así el plan de clase, digamos. Y lo otro es que me perdí un poco, que no entendí lo que dijo como de que se va a ajustar la prueba como a las expectativas. Es que no lo entendí muy O bien. sea,
Es que, por ejemplo, ¿qué hicimos en finanzas? Que no estoy seguro que esto vaya a ser igual, pero lo que hicimos en finanzas fue 60 preguntas. Entonces, había gente que alcanzaba a contestar 55 preguntas a conciencia, otros alcanzaban a contestar 30. Bueno, pero había gente que contestó 30 y las 30 las tenían buenas. Solamente fue más lento, pero las tuvo todas buenas. Mm. Entonces, después, para calcular la nota, no consideramos 60, porque 60 nadie llegaba y estaba dentro de. Entonces, pero quizá alguien veía la 1, la 2, no sé, esta la sé. Entonces podía seguir contestando. Entonces, y como tienen navegación libre, como que pueden crear como esa estrategia, lo mismo que uno miraría la hoja física de la prueba. Entonces, después lo ajustamos a, creo que 50 preguntas consideramos correctas, y Ah, ya. con eso calculamos Ok. como el promedio, ¿no? Ya. Muchas gracias. Igual eso es bueno, que al final, Sí, es bueno porque así cada uno podía enfocarse en lo que quería. Son puras alternativas que a mí me encanta que sea así. Como que te permite medir más cosas, porque cuando uno hace un gran ejercicio, como que te tienen que quedar cosas afuera. Pero si tú haces una pequeña preguntita por 4 puntos, por 3 puntos, entonces se pueden preguntar así como cosas más específicas que en realidad solamente quería saber alguien que quiere llegar al 7, ese tipo de cosas. O sea, y se corrige mucho más rápido. Entonces, si es de pura alternativa, se termina la prueba, se traspasan los puntajes, digamos, las notas. O sea, por ejemplo, ayer yo tuve la prueba, se acabó a las 3:15 el magíster de finanzas y subimos Ya hice una la prueba, nota a las 4:30. ¿Lo puedes hacer mañana? Entonces, de una. claro. O sea, y de hecho fue porque la ayudante fue a almorzar nomás, sino quizás la podríamos haber subido después. Entonces alguien ya la revisó, ya vio que está, ya hizo una recorrección, de hecho, ayer. Así Entonces, que, profe, ¿no va a haber que subir como Excel aparte? sí, pues eso sí. Hay que subir el desarrollo sí o sí, para la Ya. cuantitativa. Pero el desarrollo tiene que ir en línea con la respuesta. O sea, si no hay desarrollo, entonces no vale la respuesta de desarrollo. Esa es la Profe, única piedra de todo. Florencia. me perdí, ¿también tiene que ser en Excel las respuestas de la prueba o pueden ser escritas a mano? Eh, no sabría decirte. Yo creo que al menos en finanzas pedimos que no fueran fotos. Así que yo iría más la idea, si alguien lo quiere escribir en un Word bien, si alguien lo quiere hacer en un Excel bien, me suena que se van a ahorrar mucho más tiempo. O sea, por ejemplo, ¿qué haría yo en la tarea y en la prueba? Agarraría el Excel que ya está como el formato que tenemos para el ejercicio, no sé, 4 del set, que dice la solución está en Excel en web curso, y como que empezaría a reemplazar datos. Entonces, como que ya tendría algo para hacer si es que hubiera un ejercicio de costeo por proceso. Entonces, también, por ejemplo, para hacer un ejercicio de ABC, uno tiene que dividir hartas tazas y después hacer multiplicaciones, que a mano toma mucho más tiempo. Entonces, si uno tiene algo de práctica con el Excel, no hay que saber super fórmulas, ni el latín, ni el BP, ni nada. Hay que saber multiplicar. Le puede ser más fácil. Por ejemplo, todo esto que nosotros hemos dicho, mira, chequeemos que todos los recursos por contabilizar sean igual a todo el valor de los inventarios, sería mucho más fácil en Excel. Entonces, como que hacerlo a mano van a perder más tiempo. Y aparte el problema es que Turnitin no lee las fotos. Entonces, yo al menos diría que solo sea en Word o en Excel. Al menos eso fue lo que pusimos en finanzas. Por si acaso. ¿Sí? De hecho, mira, el profe Nasser contestaba que él decía que la tarea sí podría hacerla con gente de otras secciones. Así que ya hay 2 votos a favor de que puedan hacerlo con gente de otras secciones sin problema. Ya, gracias, Pero cuando profe. subamos la tarea, le aviso por si acaso, cuando tengamos Ya. la final. ¿Sí? Ya. Perdón, Sofía, ¿iba a decir algo más? No. Ya. Vamos al ejercicio entonces. No que sé, no prendí el habíamos- micrófono. Entonces, vamos al ejercicio donde habíamos quedado. Nosotros habíamos dicho, mira, tenemos esta empresa que entrega servicios por proceso, entregaba crédito. El primer departamento era simple, algunos se traspasaron al segundo, los otros quedaron en proceso. Hicimos la matriz de coeficiente, la matriz de unidad equivalente y valorizamos los inventarios. Dijimos, los 26.200 que traspasé valían 69 millones y los que quedaron en proceso eran los otros 8 millones. Entonces después dijimos, perfecto. Para el siguiente departamento, como estamos haciendo promedio ponderado, lo que hay que hacer es juntar estas dos cosas.
Entonces juntaba los 69, que justamente es lo que valorizamos en la clase anterior, con estos 7 millones que era lo que teníamos del inventario inicial, es decir, provenían, si esto era junio, por ejemplo, el mes de mayo era esto, o abril, o marzo, o febrero, o enero, lo que sea. ¿Sí? Entonces acuérdense que siempre aquí por promedio ponderado tengo que sumar. Entonces estudiante de Derecho va a hacer la suma de estos dos, 21.400.000. Los financistas y los peritos en riesgo van a hacer la suma de estos dos, 34.315.000. Y la suma de estos dos va a ser 18.185.000. ¿Sí? Y entonces volvíamos a repetir el paso 2. Entonces decíamos, listo, la diferencia aquí va a ser que yo tengo los que terminé buenos, los servicios entregados u otorgados buenos, los que quedaron en proceso con un avance del 75%, los créditos que fallé, y aquí yo tenía un punto de inspección, un control de calidad que estaba al final del proceso productivo. Entonces lo que tú tenías ahí es que en ese momento tú descartabas ciertos créditos que en una empresa podría ser las unidades que no cumplen con el estándar de calidad. Pues acuérdense cuando nosotros vimos costos de calidad. Entonces, antes de que esto se escape a la empresa, nosotros decíamos, mira, falla interna. Lo detecté aquí, lo saco, y nosotros discutimos mucho si podíamos reprocesarlo, si lo descartábamos, si lo podíamos vender con un valor de reventa, que es algo que vamos a ver hacia el final de la clase. Vamos a recapitular. Ajá. Esta es la matriz de coeficientes del departamento 2. Del departamento 2. Que aquí fue donde nos quedamos en la clase Es anterior. que los créditos en proceso ¿cuánto sale el porcentaje? 75%. ¿No era 60? Sí, se unieron bien. Vuelvo al enunciado. 20, durante el periodo se solicitaron 30. No, porque dice que los pendientes están al 75. Al 50, al 30, al 75. Quizás yo puse 60. Es que teníamos que los financistas y peritos son al 60. Eso. Claro, ese recurso se aplicaba ahí, pero el inventario pasó de eso, avanzó hasta el 75%. Pasó de ese recurso. Si yo escribí 60 en la clase anterior, entonces corríjanlo, es 75. Eso es lo que hice el enunciado. Que quedaron los 2.800 con un avance del 75%. Ya, gracias, profe. ¿Profe? ¿Una pregunta? Está. Siempre hay que fijarnos cuando nos dicen, como por ejemplo, las unidades finales que quedaron a tal porcentaje para ponerlo en la matriz. De nuevo, a ver las unidades finales que quedaron. O sea, al final son el inventario final de producto en proceso, el que tenemos que poner en la matriz. Uno de los que hay que poner en la matriz. O sea, en este caso solo había un tipo, pero por ejemplo en el primero que hicimos, te quedaban dos tipos de inventario al final. 11.000 a un grado de avance y 8.000 a otro grado de avance. Entonces podría tener varios tipos de inventarios finales de producto en proceso. Ya, perfecto. Entonces lo que hay que tener aquí es productos terminados buenos, productos en proceso, bueno, en este caso servicio, las unidades dañadas normales, que quizá aquí también es donde las saqué al 100%. Podría darse la situación en la que tú tuviste 2 puntos de inspección, que es algo que vamos a discutir más adelante. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí es que hay unas que yo considero que son inherentes al proceso productivo, o sea, son inevitables. Como son inevitables, tú vas a decir, ya, las que son inevitables tienen un tratamiento que es distinto a las que son evitables. Porque, por ejemplo, por eso nosotros vimos primero el panorama de los costos de calidad. La empresa puede mejorar, ya. ¿En qué cosa puede mejorar? ¿Qué puede hacer la empresa para tener menos Los costos? daños anormales. Anormales. Estos son los que yo puedo evitar. ¿Por qué? Porque tú tienes que esas están por encima de tu rango de producción. El otro no puedo. Porque para el otro tengo que incurrir en costos de prevención. ¿Se acuerdan? Los costos que agregan valor. Bueno, quiero evitar todas las fallas, las normales y las anormales. Bueno, para eso hay que capacitar a los trabajadores, comprar mejores máquinas, hacer mantenimientos más frecuentes, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que eso es caro. Bueno, entonces tienes que aceptar que falle. ¿Se entiende?
Entonces, tú quizás tienes que sacrificar ciertas cosas para producir calidad. Ese era el concepto, ¿se acuerdan? Entonces, los que son evitables para la empresa realmente son los créditos, o sea, en este caso las unidades dañadas anormales porque están por encima de. Entonces, eso tienen que ver con el periodo, van a ser una pérdida porque fue una ineficiencia de la empresa. Pero la empresa no puede producir con menos que 600 fallados, porque es la gente humana, las máquinas fallan, la corriente a veces baja el guataje, y entonces, como tengo menos potencia, la máquina saltó, no sé, y entonces quedó corrido, quedó el punto, se abolló, no llegó con la calidad total, no sé, le pueden pasar millones de cosas. ¿Se entiende? Entonces, eso uno dice, sí, por eso que hay procedimientos para saber cuánto era normal. Por ejemplo, se mostraba la curva de la distribución normal y decía, mira, los televisores de Tokio están más cerca de la media, los de San Diego están más cerca de la escola extrema, entonces más volátil. Bueno, uno podría mirar la historia, podría hacer una estimación, podría ver qué está haciendo la competencia, podría ocupar una distribución normal, etc. ¿Entiendes? ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, yo no entiendo la columna de transferidos. ¿Ya? Como que no sé por qué. Estos son los recursos que yo transferí desde el primer departamento. En este caso, son Sí. estos 69 millones, que es lo que nosotros valorizamos el lunes, más los 7 millones que existían desde el periodo anterior, en este caso mayo. ¿Entiendes? Entonces uno podría decir, si yo sumo esos 7 con los 69 y fracción, te va a dar justamente estos 76,239. ¿Sí? Sí. Como que en el fondo estos son costos del departamento 1 y estudiantes, financistas y CIF son costos del departamento 2. ¿Se entiende? Entonces, para terminar toda la unidad, las 26.400 que fueron buenas, entonces tenemos 100% de cada una. Para terminar luego, las 2.800 que avanzaron 75%, obviamente tienen los recursos del departamento anterior. Los estudiantes que se colocaban al principio, los financistas que se colocaban al 60%, pero solamente el 75% de los CIF que se aplicaban uniformemente a través del proceso. ¿Sí? Y luego, como tenía el punto de inspección al final, entonces las unidades dañadas, tanto normales como anormales, consumían el 100% de los recursos. ¿Sí? Y entonces ahí lo que nosotros procedíamos a hacer en la matriz de unidades equivalentes era multiplicar unidades físicas, 26.400 por el 100% en cada recurso. 2.800 por el 100% en los 3 primeros recursos y por el 75% para los CIF. Y después 600 y 400 por el 100% en todos los recursos. Solo en este caso, porque el punto de inspección o el control de calidad está al final del proceso productivo del segundo departamento. Si estuviera en la mitad, entonces quizás no tendría financistas, no tendría los CIF, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sumo entonces toda la unidad equivalente y te dar esos números. Y entonces lo que uno procede a hacer es decir, estos 76 millones dividido estos 30.200 te dar los 2.524,47 por cada unidad. Entonces después 21 millones partido 30.000 te va a dar los 708,61. 34 millones partido 30.000 te va a dar 1.136,26 y los 18 millones de CIF, que acuérdense, combina lo que venía de un periodo anterior, es decir, el inventario inicial de productos en procesos, más lo que fueron adheridos durante el periodo, te va a dar 29.500 unidades. Y eso, por lo tanto, al dividirlo, te produce 616,44, que es el costo por unidad equivalente. ¿Se entiende? Entonces, eso es la gran diferencia que uno considera cuando está pensando en si yo tengo el costo promedio ponderado, tengo que mezclar los recursos. Si uno está pensando en FIFO, tengo que separar los recursos. ¿Sí? ¿Es claro para todos?
¿Dudas? Entonces después valorizamos. Entonces, por ejemplo, aquí, miren. Los 331 millones, ¿cómo se explican? Estos de aquí se van a explicar porque hay 26.400 unidades por cada uno de los recursos que consumió. Entonces voy a poner aquí, esta es una X. Tengo para los transferidos 2.524,47. Para los estudiantes de Derecho tengo 708,61. Para los financistas expertos tengo los 1.136,26 y luego para los CIF tenemos 616,44. Parece un 9. ¿Sí? Y eso te da los 131. Y lo mismo uno dice, por ejemplo, para los que quedaron en proceso. Entonces son 2.800 unidades que se va a multiplicar por los 2.524,47, los 708,61 y los 1.136,26. Pero además va a tener las 2.100 unidades equivalentes por los 616. Entonces acuérdense que aquí lo importante es el concepto de unidad equivalente, que yo estoy diciendo que 2.800 unidades que ocuparon 3/4 es igual que 2.100 unidades que hubieran ocupado el 100. Y entonces lo que costeo es el total. Por eso acuérdense que decíamos, mira, aquí tu problema es con los productos en proceso, claro, porque de los 150 millones, 13 millones quedaron en proceso, incluyendo en este caso que un servicio. Bueno, los servicios en procesos todavía representan una parte no menor de los costos, entonces si se lleva el 8, el 9% de los costos, no podría dejarlo de lado, ¿entienden? Entonces, cuando nosotros estamos en la primera parte del curso, nosotros decíamos, no, mira, no hay inventario inicial de producto en proceso, ya, por ese problema. ¿Se entiende? Entonces ahora sí, pues hay producto en proceso, entonces todos los recursos que consumían el periodo no van a ir a dar todo a la costo de venta, al menos en una empresa productiva, porque una parte son las unidades producidas que no son iguales a las vendidas. En el caso de los servicios podría ser porque todos los servicios que produzco son los mismos que vendí. Acuérdense de la no separación o intangibilidad entre el cliente y donde se fabrica el producto. Se entrega el servicio en este caso. ¿Sí? Entonces, ahí uno decía, bueno, perfecto, una parte va a los productos terminados que quedan en el inventario y otro va a los productos vendidos. Bueno, ahora va una parte a los productos en proceso, otra parte a los productos terminados y otra parte de los recursos del periodo va a las unidades vendidas. ¿Se entiende? Entonces, esa separación es la que uno hace con el sistema de costeo. Son distintas cosas. Uno podría venderlo, otro ya no podría venderlo y otro es imposible venderlo porque siguen en proceso. ¿Se entiende? Así que uno hace exactamente lo mismo aquí para valorizar los créditos fallidos normales y los créditos fallidos anormales. Y con eso entonces uno termina sabiendo qué es lo que tengo. Entonces ahora la duda es, ¿qué hago con el costo de los daños normales? Este de acá. ¿Cómo trato esos costos? Como costo. Ya. Como costo. Entonces, ¿a qué estado financiero van? Resultado, ¿no? ¿Ah? ¿Al de resultado? No. Eso Inventario. no. Sí. Eso. Va a los Sí. inventarios. ¿Y los inventarios en qué estado financiero están? La situación Situación financiera. financiera. Eso. En el balance. ¿Se entiende? Y entonces, en el caso de los daños anormales, pongamos acá, unidades dañadas anormales, ¿cómo los trato? Gasto. Pérdida. Pérdida. Y si es una pérdida, entonces ¿a qué estado financiero va? ¿Los resultados? Eso. Directamente, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, alguien hacía el símil en la mañana con los costos del periodo. Bueno, sí. Eso es
más bien una pérdida, el costo del periodo, que un costo que en el fondo pasa a ser parte del valor del activo, ¿se entiende? Entonces, por eso van estados financieros distintos. Entonces, aquí viene tu problema. Esos 2 millones, ¿a qué inventario se los atribuyo? ¿A los terminados buenos? ¿A los que llegaron hasta el 75% de avance? ¿Lo reparto? ¿Cómo lo hago? ¿Alguien tiene alguna Los idea? buenos, ¿no? ¿Ah? ¿A los buenos? A los buenos. ¿Por qué? Que si es una falla normal, siempre va a ser la misma y se supone que estamos produciendo siempre la misma cantidad, ¿o no? Como que es un proceso, ¿no? Entonces va a estar distribuido. Pero no sé si produzco siempre lo mismo. Es que como que si estoy ¿No hay que produciendo sacar por ahí el 2%? Es que miren, ojo, puede ser que la empresa fabrique por procesos, pero aún así no produzca lo mismo siempre, porque tú eres Sabori. ¿Cuándo produces más helado? en verano. En Verano. verano. Entonces, no es que la empresa hace todos los helados iguales, entonces sigue siendo por proceso, pero en el fondo lo que uno está considerando ahí es que no podría se estar produciendo lo mismo en invierno que en verano, pues, y eso hace la diferencia significativa, ¿se entiende? Pero como Entonces, la falla es porcentual, si yo produzco menos, el porcentaje va a ser el mismo. O sea, eso, ya, ¿o no? eso es. O sea que el número de unidades falladas no es el mismo, pero el porcentaje probablemente el mismo. Por eso que yo decía, mira, en el capítulo había un gráfico de la distribución normal que decía, esto es estadística cero, o ya esta es la media. Entonces uno puede decir, mira, los resultados pueden desviarse una desviación estándar hacia allá o una desviación estándar hacia acá, o dos desviaciones estándar hacia acá o dos desviaciones estándar hacia allá, o inclusive tres. Entonces acá tenemos menos tres desviaciones estándar y hacia acá tenemos más tres desviaciones estándar. Entonces uno dice, mira, ¿qué porcentaje de los resultados debiese estar acá? 67%. ¿Qué porcentaje? Esto es cuando uno lee una tabla normal, pues en estadística. Acá debería estar el 95%. Y en el tres desviaciones hacia allá, tres desviaciones hasta acá es 99,9%. Por eso que la política más alta de calidad posible se llama 6 sigma. En el fondo dice, mira, la probabilidad de que yo, por ejemplo, que aquí tú digas, oye, el auto salió inutilizable, pérdida total. No, no pasa eso. Puede ser que esté un poco chueco, que la pintura no sea de la tonalidad, que en verdad se haya roto un foco, pero no que el auto esté inutilizable porque no fabricamos con esos estándares. Bueno, la política de 6 sigma dice que los desperfectos, que eso no quiere decir que esté destruido, sino que no se ajusta a los estándares de calidad, es 4 unidades por cada 1 millón en lo que falló. Es como que la probabilidad de que pase eso es 0,00 algo. Entonces, la empresa dice, mira, algunos están más cerca del promedio, que no quieren fabricar con una calidad perfecta, eso ya lo discutimos, porque podría ser muy costoso, quizás prefiero fallar, pero aquí hago un muestreo estadística, en el fondo digo ya, mira, para nuestras condiciones es probable que fallemos en el 1%, en el 2%, en el 3%, con 95% de confianza. Y por eso que normalmente yo establezco un parámetro que es un porcentaje de, no es una cantidad fija, porque si tú produces más helados, puedes fallar más en verano y menos en invierno en número de unidades, pero eso es proporcional al total, lo mismo. Por eso que uno ve como porcentaje la distribución normal, la probabilidad de que un helado llegue hecho agua o llegue sin sabor, no, eso es casi imposible. Pero podría pasarte. Ah, ya sí, pero el 0,001% de las veces. ¿Se entiende? Entonces, por eso el gráfico cuando decía la planta de Tokio o la planta de San Diego, de los televisores de Sony, etcétera, se refería a eso, porque en algunas plantas eran más volátiles, aunque los dos en promedio tenían lo mismo, en unos casos te salían televisores demasiado buenos, que no era lo que tú querías, o demasiado malos. En el otro, todos te salían más o menos, que era el estándar que había fijado la empresa. ¿Se entiende? Entonces, voy a cambiar a la pizarra.
Aquí tu problema es el siguiente. Mira, voy a dibujar otro proceso productivo cualquiera. Entonces, digamos que tú... Voy a ponerlo más tranquilo. El punto de inspección está al 50% de avance. Entonces, supongamos que hubo un inventario que quedó al final de producto en proceso que avanzó hasta el 80%. Pero también hay un inventario final que solo avanzó el 20%. ¿Sí? Entonces, yo digo, mira, aquí saqué 600, voy a ocupar los mismos números de ahora, 600 unidades dañadas normales y 400 unidades dañadas anormales. Listo. Este costo, digamos que el costo fue 1.000.000, para hacerlo simple. ¿A qué inventarios tengo que atribuírselo? Entonces yo voy a decir, no, pues mira, estos seguro que tienen que ir a los productos terminados. Ah, no, pero también una parte debiera ir al inventario final de producto en proceso al 80. No, y también una parte debería ir al inventario final de producto en proceso al 20. Esas son tus alternativas. Entonces, ¿a cuál de esos no debería atribuirle esos costos? Al del 20% porque no ha pasado al punto de inspección. Ya, listo. Es una cosa lógica. Fíjense que aquí el punto de inspección, hay personas, por ejemplo, viendo, oye, no, estas ampolletas no cumplen con el estándar de calidad, no prenden, las saco del proceso. Listo. Entonces, fíjense que esto podría ser uno de los recursos. Nosotros obviamos aquí que el control de calidad fuera costoso, pero podría ser la persona, la energía, etcétera, que son los costos de calidad que nosotros llamamos de inspección o de control. ¿Entiendes? Entonces, el diseño productivo era la prevención, el probar el producto, los costos de control o de inspección. Y luego teníamos que los que estaban malos era la falla interna y ahí veía si los reprocesaba o no, y si se me escapaban y él tenía que ir a buscarlo donde el cliente y repararlo, etcétera, falla externa. ¿Sí? Entonces, el inventario final que sí pasó por ese punto, ¿debería llevarse el costo o no? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque ya pasó el punto de infección, o sea, el resto de los daños ya pasan a ser anormales. ¿Ya? Listo. Entonces voy a poner que estos dos deberían hacerlo. Entonces quizás debería atribuirle invento el 80% del costo o el 90% del costo al producto terminado y el 10% al que sigue en proceso. ¿Sí? Ya. Entonces miren, digamos que este es el inventario final de mayo. Entonces, ¿qué va a pasar a hacer en junio el inventario final de producto en proceso? ¿Producto terminado? En junio lo voy a terminar, pero al principio de junio, ¿qué va a hacer? Inventario inicial de... Eso es. Inicial de producto en proceso. Entonces, lo que quedó en el fondo acá, que nosotros dibujamos en el diagrama, va a partir acá el siguiente periodo. Piensen que esto es una secuencia, la empresa sigue fabricando. Entonces, en ese sentido, la empresa te va a decir, ya, tú le pusiste esto de este costo del daño normal. Y ahora, como yo estoy utilizando promedio ponderado, voy a poner aquí, promedio ponderado, ¿qué supongo que va a pasar con esas unidades? Las que estaban con algún grado de avance el siguiente periodo, ¿qué supone cuando yo hago promedio ponderado? ¿Que se van a terminar todas? Es que realmente se van a terminar todas, porque imagínense que esto físicamente, estas quedaron acá, inventario final de producto en proceso al 80%. Entonces estas físicamente le faltan por avanzar el 20% y se terminan, están listas. Entonces se van a terminar antes que las que entran. Pero aún así, el flujo de costos es distinto al flujo físico. Entonces digo, bueno, si estas se terminaron antes, consumieron menos recursos, debería separarlo. First in, first out, FIFO. No, eso es muy complicado. Nosotros nos queremos juntarlas todas. Entonces, si junto estas con las que van a iniciar en el periodo, lo que supongo es que vuelven a partir. Entonces, si vuelven a partir, ¿por dónde pasarían de nuevo? Solo en flujo de costos, no piensen físicamente.
Por el punto de por el inspección. punto de inspección. Entonces, en el siguiente periodo, cuando se transformen en unidades terminadas, ¿qué le voy a atribuir? Estoy doble contabilizando el costo. Eso es. Entonces estoy sobrecosteando unas unidades. Es cierto, promedio ponderado produce que algunas queden sobrecosteadas y otras subcosteadas, pero si además yo le imputo el daño y después digo volvieron a partir y le vuelvo a cargar el daño, no tendría sentido, porque en el fondo tú estás diciendo yo no distingo, entonces las unidades que dañé son solamente atribuibles a las que terminé en el periodo. Entonces, el daño solamente bajo promedio ponderado no se va a asignar a los que queden en proceso, va a ser asignado única y exclusivamente a las unidades que hayan sido terminadas en el periodo. ¿Por qué? Para evitar esta doble contabilización de los costos por daño. O sea, al final se está evitando un sobrecosteo constante de los... O sea, porque el promedio ponderado ya es inexacto, pero hacerlo por atribuirle el daño más inexacto no tiene sentido. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las unidades que quedaron en proceso en el siguiente periodo, cuando se terminen, se les va a atribuir una parte del daño de ese periodo. Y si todos dicen, mira, producimos más o menos lo mismo y las unidades dañadas son un porcentaje de eso, entonces más o menos el mismo costo. Pero no tiene costos de mayo y además los costos de junio, solo va a tener los costos de junio, ¿se entiende? Y las unidades que no terminen en junio no tienen costos, sino que cuando las termine en julio, le atribuyo el daño de julio, no del resto de los periodos. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Profe, la única duda que me queda es si es que esto se hace por unidades terminadas en el periodo o por unidades terminadas por departamento. Como si O sea, yo terminé de un departamento aunque no estén terminadas en el proceso total. claro, como que si es que estoy en el primer departamento y ahí también hay daño normal y anormal. Ajá. ¿Al tiro le atribuyo el costo o espero hasta que llegue al final y ahí se le No, al atribuye? tiro le atribuyo, a las que traspasé al segundo departamento. Porque ahí Ya. sí, las que traspasé al segundo departamento, aunque no se terminen en el segundo departamento, deben considerarse. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, fíjense. Yo digo ya, tengo productos dañados, obviemos la parte de los servicios. Digamos, tengo vasos o ampolletas y se rompieron. Ya. ¿Qué podría hacer con el vaso? Podría tener dos cosas. Pues entonces, uno podría decir, mira, unidades dañadas o defectuosas, si quieren, que era lo que nosotros discutíamos, creo que el lunes de la semana anterior. Podríamos decir, mira, si el vaso está trizado, ¿qué podría hacer? Si está Hacerlo trizado nuevo. solamente. ¿Qué O cosa? sea, De nuevo. hacerlo nuevo. Ya, reprocesarlo. ¿Sí? Entonces tiene un rayón, ya puedo cubrir el rayón, puedo volver a pintarlo, etcétera, no tengo que volver a hacerlo. Pero si está irremediablemente dañado, entonces, ¿qué podría hacer con la unidad? Desperdicio. Ya. Si un desperdicio no tiene valor de recuperación, entonces lo boto. O podría tener un Venderlo más valor de barato, reventa. ¿no? Eso, venderlo Eso. más barato. Un valor de reventa. Entonces tú dices, mira, yo tengo un daño de 1.000.000, pero con todas las unidades, no sé, el helado derretido lo puedo vender en 100.000. Entonces tengo dos posibilidades. Si yo vendo ese helado, ¿cómo considero lo que me paguen por ese helado? ¿Cómo disminuye el costo de daño? Eso es. Ese es el tratamiento que nosotros vamos a dar. Entonces vamos a decir, mira, el costo neto va a ser 900. Al final tengo que recuperar algo. Pues Eso, como que estoy para que no haya recuperando de pérdida las total. pérdidas. ¿Se entiende? Como ya llévate todos los vasos que estén quebrados. Nosotros hablamos de las bolsas. Bueno, el pedacito yo ¿cómo lo recupero? Porque me ahorro costos cuando le cortaba el pedazo a la hoja, etcétera. Entonces, como que la empresa no va a malgastar los recursos.
Lo que pasa es que alguien podría decir, no, yo vendo helado bien hecho y helado derretido. Tú podrías tener unidades de primera calidad y segunda mano, y de tercera mano, y no sé, anda a saber tú. Depende del mercado, por eso aquí cada empresa va a tener un sistema productivo. Pero en el Profe. fondo, no, sí, escucho. Pasa lo mismo como con la fruta. No sé, el hecho de que se exporte fruta que sea como de clase A, por así decirlo, y la que está un poquito más dañada, quizás se pueda vender en otros tipos de mercado, como, no sé, pues en la feria o no sé, en algún otro punto en los Ayeor o alguna cuestión así, y la que ya está más machacada, por así decirlo, se pueda ocupar para, no sé, hacer mermeladas, cosas de ese estilo. Tal cual. Eso es. Pues entonces, como que ahí lo que la empresa hace es levemente distinto a lo que queremos plantear, pero un ejemplo real súper bueno. Tiene coproductos. Entonces, manzanas clase A y manzanas clase B. Que las dos las vende. Una las vende internacionalmente y otra las vende local. Ya listo. Pero tiene un subproducto que son la fruta que está machacada. Y entonces ese subproducto lo que va a hacer es reducir los costos de las manzanas que son los productos principales en el fondo. ¿Entiendes? Entonces, aquí nuestro tratamiento es como subproducto, por simplicidad, porque en el fondo la empresa dice, bueno, tu otra opción es declararlo como un ingreso, entonces yo tengo ingresos del producto A, del producto B, del producto C. Sí, pero si la empresa quiere vender eso, tiene que tener un control. Entonces, si la empresa dice, no, mire, yo tengo 2 toneladas de manzanas machacadas, perfecto. Ahí esa empresa tiene control, tiene una tarjeta de existencia, tiene inventarios valorizados, etcétera, y dedica tiempo a eso. Entonces, vale como activo y podría declararlo como un ingreso. Si en realidad yo digo, no, mira, después pasa alguien de Watts que hace las mermeladas y retira esto y lo pesa aquí con su propio camión a granel, se lo lleva directo del campo y lo pesa y me paga así spot, listo. Entonces, en ese caso, yo no tengo el control de cuánto hay y no voy a dedicar tiempo, ni personal, ni planillas, ni sistema informático para contabilizar eso. Lo que voy a hacer es fundamentalmente de reducir costos. Entonces, mira, yo tuve que pagar a los temporeros y riego, abono, etcétera, y al banco 10 millones. Y entonces, lo que hice allí es que todo lo que me retiró fueron 500.000 pesos y me los pagó Watts. Bueno, entonces los 10 millones menos los 500 va a ser el costo neto. ¿Se entiende? Y lo que habría que distribuir como daño es todo lo que haya dañado menos el valor de recuperación o de reventa de esos productos. Profe, que este valor de reventa siempre va a disminuir el costo, en ningún caso va a disminuir la pérdida, o depende de la cantidad de unidades que se También. vendan. O sea, yo podría decir, mira, las unidades dañadas normales me costaron 600.000 y recuperé 30.000. Entonces la pérdida neta en realidad es 570. Funciona tanto para el daño normal como el daño anormal. Ah, ya, o sea, en el fondo, si es que yo vendiera, no sé, 602 unidades en revalorización, ya, si los 600 era costo y las otras 2 que quedan sobrando, que eran como daño normal, se irían a disminuir la pérdida. Claro, o sea, mira, en la mañana me preguntaron algo como de ese estilo. Me dijeron, mira, ¿qué pasa si yo no logro vender las 1.000 unidades dañadas? Si vendo solamente 800. Bueno, 800 te produce algo de ingreso, no sé, 100.000 pesos, y el 60% disminuye los costos del daño y el 40% disminuye la pérdida del daño anormal. Es como que se asigna proporcionalmente lo que recupere. Ah, ya, es proporcional, no como... Claro, ya. porque para ti es imposible saber cuáles provienen del daño normal y cuáles provienen del anormal. En el fondo dije, mira, 800 vendí y las otras las boté. Ya, pues eso es lo que recuperé, ¿no? Entonces el valor de recuperación se disminuye proporcionalmente del costo de las unidades dañadas normales y del costo de las unidades dañadas anormales. Y después entonces eso se asigna o al producto o a las pérdidas del periodo. Perfecto, gracias. Entonces, en el caso del ejercicio que estamos viendo, no tenía valor de reventa. Después les voy a señalizar cuál es el que sí tiene valor de reventa.
Entonces, lo que te pedían en la letra A era decir, ¿cuánto es el costo por unidad buena? Entonces, lo que diríamos es, tengo los 131 millones de los créditos otorgados buenos, pero además, lo que acabamos de explicar, le vamos a atribuir estos casi 3 millones de daño normal. Entonces, en el fondo, lo que uno está pensando es que uno tiene que fabricar más unidades para producir las unidades buenas. Nosotros, por ejemplo, decíamos los autos, pues de cada 100 tengo que chocar uno para ver si se hace el airbag. Entonces, lo que hay que pensar en la realidad es que para producir 100 autos buenos, tengo que hacer 101 autos. O sea, tengo que hacer 100 autos para producir 99 buenos. Ese es el estándar. O cuando hablamos de la hamburguesa del McDonald's, le decíamos, mira, tú eres intolerante a la lactosa, entonces la pediste plain queso, y le hicieron con queso y la botan. Bueno, eso puede pasar 1% de las veces, 2% de las veces, etc. Bueno, para hacer 100 hamburguesas buenas hay que tener 104 hamburguesas fabricadas en total. ¿Se entiende? Y esas 100 absorben el costo de las 4, que es normal que ocurra. Lo que es anormal, entonces hace la diferencia. ¿Se entiende? Porque, mire, una gran complicación que uno tiene normalmente, por ejemplo, creo que la hemos preguntado en las pruebas, algo así como en el 2018, yo creo, que era, nosotros dijimos ya, el 2% es el daño aceptable, ¿sí? Porque es inherente, etcétera. Entonces, en el fondo, aquí lo que uno dice es, ya, esto eran 600 unidades, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, ya, si tú dañaste 1000, que era nuestro caso, es fácil, pues todo lo que está por encima es anormal. Listo. Pero ¿qué pasa si tú fallaste solamente en, invento, 350 unidades? ¿Cuántas unidades son daño normal si tú fallaste en 350? Por un punto premio. ¿Todas? ¿Cuántas todas? Las crédito otorgado, el proceso, fallido y normales. Anormal y pero, normal. wait, ya, eso no tiene... ¿Profe, eso- puede repetir la pregunta? sí, mira, solo miren esta parte de acá, no miren nada más. Tú aceptas 600 unidades como falla inherente al proceso productivo o daño aceptable o inevitable, pero en un periodo tú solamente encontraste daño por 350. ¿Cuántas unidades serían el daño normal? ¿7? 350. 7. 350. 343. 350. No más, no menos, porque en el fondo tú dices, no, es que si yo fallé menos que 600, mejor todavía, pues yo quiero fallar 200 o 0. Eso no va a pasar en la realidad. Por eso expliqué la política 6 Sigma, Lean Cost, como lo que han tratado de hacer las empresas para minimizar al máximo sus costos de daño, no producen 0 daños. No hay una empresa que fabrique en esos estándares. Pero sí la empresa puede decir, ya, pues el próximo año no aceptamos el 2%, aceptamos el 1,5% o el 1% o el 0,9%. La empresa también va a tener una curva de aprendizaje. Mientras los trabajadores lleven más tiempo, van a aprender a cómo fallar menos o se pueden capacitar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a producir que la empresa tenga mucho menos daño. Entonces, si uno dañó menos que lo que esperaba, todo es normal. Entonces, no vayan a cometer el error, por ejemplo, en esa prueba había gente que decía, no, pues 600 es daño normal y 250 es anormal. Pero ¿cómo? Si tú realmente fallaste menos que lo que esperaba, eso es una buena noticia. No por eso voy a atribuir una cantidad inexistente. Tú aceptabas hasta 600. Esto de aquí es el límite. Es el máximo, si quieren. Pero si fallaste en menos que eso, mejor todavía. ¿Se entiende? Entonces, ojalá eso se reduzca. Entonces, si se reduce, lo que va a pasar es que la empresa para el próximo periodo va a replantearse sus estándares de calidad. O que va a aceptar menos daño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no vayan a poner más que las unidades realmente falladas, por si acaso. Entonces, aquí teníamos. Sumábamos el trabajo total más lo que habíamos tenido de falla normal, lo dividíamos por las unidades totales o los créditos procesados en este caso, buenas, y eso nos da el costo unitario de 5.099. ¿Sí? Y luego entonces lo que te pedían en la pregunta B
era el costo de los créditos en proceso en el primer y segundo departamento. En el primer departamento ya lo habíamos costeado el lunes, los 8 millones, y en el segundo departamento es lo que acabamos de plantear acá, de los 13 millones. Y esa es probablemente la respuesta. Ahí está. ¿Sí? Y C te pedía el estado de resultados del mes de junio si los ingresos percibidos por los créditos factibles, es decir, que estaban buenos o aprobados, fueron de 270 millones. Entonces, tu estado de resultados es bien simple. ¿Cuántos de estos créditos que terminé fueron vendidos? Fíjense, por un punto premio, voy a hacer la pregunta de nuevo. Tengo 26.400 créditos reales terminados. ¿Cuántos de esos créditos producidos vendí? Por un punto premio. ¿Se le restan los que tienen la falla? No, porque los de las fallas igual se venden, pero más barato. Capaz, pero no. Dígame un número. ¿Cuántos de esos? 25.800. No, más que eso. Por 2 puntos premio, aumentemos la apuesta. 26.050. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuántos créditos de los que terminé vendí? 26.050. 26.400, que son los buenos. ¿Yo? Sí. Porque los 75% quedan como inventario proceso final, ¿Ya? porque falta que lleguen al 100%. En cambio, los buenos son los que están totalmente terminados. ¿Pero y por qué los vendí todos? ¿Porque están buenos? No. Es cierto, esa es la cifra, un punto premio. Pero todavía hay otro punto premio del por qué esta empresa todo lo que produce lo vende. Ah, ¿porque no tiene falla? No, si tiene falla, pues hay 600 fallados. ¿Una empresa de proceso? De proceso. ¿Cómo? De nuevo. No, es que... Quizás venden por el stock, como a encargo todo. No, porque eso sería por órdenes de trabajo. Sí. Ah, porque ya están otorgados. No. Un servicio. Es un servicio, un punto premio. Eso es. Po. Los servicios no son inventariables. Un punto premio para Catalina. Los servicios no son inventariables, entonces tú dices, terminé la operación, chao. Terminé el juicio, chao. Terminé la consultoría, chao. Otorgué el crédito, listo. No puedo tener como servicios por entregar. No es así. Entonces, a diferencia de las empresas que manufacturan, porque la empresa puede decir, mira, yo produje 100.000, pero entregué solamente 80.000 o 90.000 o cero. Podría estar acumulando inventario para el verano. Listo. Entonces, en el caso de los servicios, los 26.400 unidades se venden. Entonces, en el fondo, los costos de los 131, más el daño, más estos casi 3 millones de acá, van a ir directamente al estado de resultados, como estos 134 millones. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que acá nosotros obviamente solamente tenemos hasta el margen bruto, pero tenemos los ingresos de 270, que era lo que te decía el enunciado, más todo lo que me costaron los 26.400 créditos buenos, que si quieren en los 131 más los 2.900.000 y fracción. O si quieren el costo unitario de 5.099 por 26.400. ¿Se entiende? Pero, profe, ¿cómo si un servicio va a tener un daño? Eso es lo que... Ahí como que... Este ejemplo es más trágico. ¿Todas las operaciones resultan exitosas o hay gente que se muere en pabellón? Ah, ya. Pero... Que aquí podría pasar, pues tú le diste crédito a una persona y la persona se arrancó del país. Daño. Los incobrables es la forma, en este caso, del servicio, que es el daño. Entonces, por eso que tú podrías arrendar una casa y no te pagaron. Bueno, por eso existen los seguros. ¿Entiendes? Por eso las clínicas, los hospitales contratan seguros, porque tú puedes tener al mejor cirujano del mundo, pero él puede fallar, puede cortarse la luz, entonces si el generador no respalda suficiente y se demora 2 minutos en prender, le da arritmia y chao, y se muere la persona, eso puede pasar. Entonces por eso los hospitales, las clínicas contratan seguros, porque aunque tengan los mejores doctores del mundo, esos médicos no son capaces de hacerlo perfecto. Entonces siempre tiene que haber un daño anormal. No hay una empresa productiva que no tenga alguna tasa de fallo.
ni de servicios. No hay una empresa que no tenga falla en el mundo. Pero entonces, profe, por eso, ¿eran todas las unidades terminadas menos los dañadas? ¿La respuesta? Es que son todas las terminadas buenas, en el fondo, los 26.400. Ya, ahora Y sí. como que las Gracias. otras llegaron hasta el final, pero no le otorgaste el crédito. Entonces, como que hice todo el papeleo y los descarté al final. Que alguien podría decir, oye, pero qué estúpido, ¿para qué procediste con alguien que, no sé, no tenía trabajo? Bueno, quizás el punto de inspección podría estar más atrás, pues eso ya es otra decisión. Yo alguien me preguntó en la mañana, pero ¿podrían preguntarnos eso? Creo que no, creo que ni siquiera es algo que dependa mucho de un ingeniero comercial, quizás eso lo pueden ver en gestión de operaciones, pero algo más que obedece a un ingeniero en control de proceso, a un civil industrial, de ese orden. Como reordenar el proceso productivo es poco probable que le pase a un ingeniero comercial. Entonces nosotros estamos diciendo, donde esté el punto de inspección, los costos que se generen ahí van a generar ese tipo. ¿Sí? Y además, el daño anormal, dijimos, va al estado de resultados siempre. Y tiene que ser un costo de explotación. Esto yo he discutido con profesores más antiguos, no, que esto debiera ser un gasto de administración y venta. Pero no debe ser un gasto de administración y venta. ¿Por qué no debe ser un gasto de administración y venta? Por un punto premio. ¿Por qué es de inventario? ¿Como de ¿Ya? producto? Pero ¿dónde ocurrió? Está en el proceso de fabricación. En el proceso, claro. Un punto premio cada una. Tiene que ver con la fabricación. Entonces acuérdense que el estado de resultados bajo el formato del margen bruto está orientado a costos en la fábrica, costos de explotación. Costos fuera de la fábrica, gastos de administración y venta hacia abajo. Que uno podría haber ocupado otro formato, el margen de contribución que vamos a ocupar el lunes, por ejemplo, claro, costos que cambian con las ventas y costos que no cambian con las ventas. Pero alguien podría ocupar el margen primo, el margen directo, el margen del segmento, el margen divisional, el margen geográfico, anda a saber tú. Y cada uno podría invertir un margen por ahí. Entonces, el cómo está preparado el estado de resultados es una forma de asociación física o gráfica, digamos. A ti te es más cómodo ver esto porque yo quiero responder dónde ocurrieron los costos. En IFRS tú podrías hacerlo por función, que esto, pero tú podrías hacerlo por naturaleza. Dices, no, yo quiero que me diga materiales, trabajadores, depreciación, costos de distribución, quiero que me lo ordene por ítem. Bueno, podría hacerse así. O alguien podría decir, no, pues mira, el daño no me lo ponga en normal y anormal, ordénamelo en prevención, inspección, falla interna y falla externa. Ah, bueno, otra asociación. ¿Se entiende? Entonces, aquí en la discusión ha sido, no, pero es que ¿cómo va a ir? No, no es así. Igual que esa discusión de que si uno ocupa costeo variable, siempre debe ir con margen de contribución. Y de la discusión de que el costeo por absorción siempre tiene que ir con el margen bruto es falso. Porque una cosa es el sistema de costeo, otro es como gráficamente tú quieres presentar a tus resultados. Entonces, cuando ustedes salgan a trabajar y digan, oye, mira, yo tengo que responder por 3 locales, bueno, podría presentar el consolidado de los 3 locales o por cada local, o podría abrirlo por turno, o podría abrirlo por los de la semana y por los fines de semana, anda a saber tú, pues ustedes van a elegir cómo presentarle a sus jefes, o al revés, cómo ustedes como jefes van a exigir que les reporten sus empleados. Entonces, eso es al gusto del consumidor en el fondo. Pero la lógica, el fundamento es, ¿dónde ocurrió la pérdida? En el área productiva. Listo, entonces tiene que ser costo de explotación. No puede ser gasto de administración y venta, porque esto no ocurrió en el camión que transporta los productos, no ocurrió en la gerencia general. ¿Se entiende? Si tú dijeras, se incendiaron las oficinas centrales y el seguro no nos cubre, listo. Ahí sí vamos a tomar entonces la pérdida por gasto de administración y venta, pero no en el caso de que sean unidades fallidas que ocurran en la fábrica, incluyendo si fuese un servicio como en este caso. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, ¿por qué multiplicó, o sea, cómo sacó el ingreso por venta? Que no Te lo encuentro el daban. número. El enunciado te decía 270 millones. Ah, Sí, ahí no había que calcular nada. Si no hubiéramos dicho el 26.400 unidades por algo, pero aquí te daban el número directamente. ¿Sí? Ahí te ¿Dudas? tendrían que haber dado un precio de venta, ¿no? Claro,
pero como aquí era un servicio, por eso yo lo di, porque en realidad como era una empresa que presta plata, sus ingresos son los ingresos por interés. Entonces, para que no nos fuéramos a una locura de los bancos, yo di el ingreso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Entonces, ¿qué haría yo para estudiar? Por ejemplo, ya, el siguiente ejercicio, el ejemplo 4, lo tienen en el Excel, en la página del curso. Entonces, para que les sea más cómodo para la tarea, etcétera, y ahí tienen material suficiente. Yo creo que el proceso tiene una parte mecánica hasta que uno llega al daño y hay que saber cómo atribuirlo, ese tipo de cosas. Pero además, por ejemplo, después el 6 también tienen que este fue de una prueba, el de UBIR, que es un proceso de selección. ¿Cuánto cuesta seleccionar a un candidato en UBIR? ¿Sí? Y ahí como que está desagregado en muchas preguntas, como hágalo paso a paso, que fue como lo preguntamos en la prueba. ¿Sí? Nivel avanzado. Si uno quiere ya ir a uno que tenga valor de reventa, por ejemplo, y que, por ejemplo, además tenga costeo normal, es decir, que hay que hacer la cuenta Control-Shift, el 7. El 7 ya es el nivel superior y con ese se gradúan de costeo por proceso y tiene varios recursos, varios tipos de inventario, etcétera, y puede vender las unidades que fallan en cierto precio, etcétera. Ya, y va y dice, mira, una pregunta, ¿cuánto ganó? No te dice, oye, haga el paso 1, el paso 8. ¿Cuánto ganó? Pero para eso uno tendría que costear las unidades y hacer todo esto para llegar al resultado final, a conciliar la cuenta Control-Shift, para llegar a, esta es la respuesta. No puedo saltarme el resto de los pasos. ¿Se entiende? Entonces, con ese ejercicio me parece que cubren una parte significativa de los costos. Si no, ¿Con el lo 3, otro que yo o sea, con el 7? Perdón, Cristóbal. Con el 7 cubrimos gran parte de la... Quizás en hacer ese sacan un 7 seguro. En proceso al menos. ¿Sí? Si no, miren, en el de costeo basado en actividades en ABC, nosotros hicimos el 1 y el 2. Obviamente pueden hacer el resto ustedes, pero, por ejemplo, si ya quieren como ver qué cosas hemos preguntado en pruebas anteriores, tenemos el de la Fiscalía Nacional Económica, que es el 6, si no me equivoco. Y el 5 también, zapatería en la joya de la corona. En nivel avanzado, que es lo que nosotros dijimos el primer día físico, que eso es más o menos lo que nosotros esperábamos. Entonces tiene algunos segmentos de negocio, entonces aquí lo va a hacer por línea de producto, y tiene algunos costos, algunos son CIF y los otros son gastos de administración y venta. Entonces, asigna tanto los CIF como los gastos de administración y venta. Eso es quizás la diferencia del resto de los ejercicios como en la pregunta. ¿Sí? Y ese lo pusimos alguna vez en una prueba. Y el otro, el que yo le decía de acá, el de la Fiscalía Nacional Económica, que dice, mira, tengo 3 productos en cuál está produciendo dumping. Y si alguien no se acuerda, el dumping es vender por debajo del costo, por si acaso. ¿Sí? Igual te lo explica en todo caso. Entonces, esos 2 ejercicios son de prueba y con eso uno quizás cerraría la idea de costeo basado en actividades, costeo ABC. Usted dice ¿Sí? que el Milla Extra y el Titánico no valen la pena a veces. No, si lo pueden hacer también, pues. O sea, si tienen tiempo y quieren tener un desafío mayor, porque claro, si uno hace el avanzado, eso no te asegura que pueda hacer otro avanzado. Si yo hago un Titánico, me asegura que puedo hacer el avanzado. ¿Entiendes? Pero como que uno quiere medir más o menos cuánto es la intensidad o la complejidad de un ejercicio de prueba, ahí están. Los de la ayudantía siempre son ejercicios de pruebas por los demás. Entonces, como que la ayudantía también es un súper buen referente para eso, como para ya empezar a cerrar en el fondo el estudio. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, la próxima semana vamos a pasar costo, volumen, utilidad. Ya. El lunes y el miércoles probablemente hagamos solamente consulta y resolvemos las que ustedes quieran del material de estudio. Ya, gracias. ¿El material de estudio se va a grabar igual que la otra vez? Yo creo que sí. Que la otra vez igual, después el resto de los profes lo enviaron como bien tarde los videos. Pero voy a intentar. O sea, Ya, yo perfecto. esperaría que sí. Es que ahora no estoy tan seguro, porque como el profe Nasser tiene coronavirus, no estamos seguros si vuelve la próxima semana. Entonces, quizá... Yo voy a grabar los míos. Los que nosotros hagamos el miércoles los vamos a subir igual que el video.
Y si el resto lo graba, también lo vamos a tratar de subir lo antes posible, pero no me atrevería a asegurar algo que vayan a hacer el resto de los procesos, porque todavía ni siquiera lo hemos conversado. ¿Sí? Ya, perfecto. Ha sido todo por hoy entonces, que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. profe, Chao, profe, gracias. gracias. Chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Profe, Igual, tengo una chao, duda chao. muy gil. Sí. Es que algo muy absurdo en verdad, es que encontré una parte que hablaban de margen bruto financiero, exactamente lo mismo que margen bruto, ¿cierto? Margen bruto financiero. Lo que pasa es que, bueno, tengo una pyme y me ofrecieron un convenio con una cuestión y me hablan de margen bruto financiero, entonces como que no quiero cometer el error de hacer los cálculos. Me suena a que se puede referir al margen bruto calculado sobre contabilidad financiera, pero te lo juro que nunca lo había escuchado en la vida. Claro, es que me hablaron, yo quedé plus porque me dijeron, no, nosotros queremos el 30% sobre el margen bruto financiero. Y yo así como, ¿lo sabéis calcular? Y yo, sí, sí, sí. Y después como que me puse a pensar y dije, no, tal vez no es lo mismo que margen bruto. Debe ser lo como- mismo. Me suena que es el margen bruto bajo contabilidad financiera y no margen bruto tributario bajo contabilidad tributaria. Ya, ya, que Eso igual, o es sea, lo único que me sonaría. Porque, por ejemplo, las empresas financieras, tu empresa no es una empresa financiera. ¿O sí? no. Ya, en ese caso se llama margen neto financiero, pero es como los ingresos por intereses menos los costos por intereses, pero que no es tu caso. Entonces me suena que debe ser lo que proponemos. Y si no, yo le preguntaría exactamente qué es nomás. ¿Para qué te vas a casar con algo que Sí, no, hoy día les voy a escribir de nuevo, pero era por si acaso, tal vez era algo fácil y no. no? O sea, me suena que es como un error de planteamiento. O sea, primera vez que yo lo escucho en toda la vida. Ya, gracias, profe, que esté bien. Chau, chau. No Profe, sé. una pregunta que le mandé la solicitud de recorrección de la prueba Ajá. la semana pasada, pero no sé si le llegó bien porque no sé, no me respondió. Entonces no sé si... José. A mí tampoco me respondió. Todavía no terminé de corregir todo. Me quedan 32. Antes me quedan Ah, ya. 23 también. Pero sí, viernes 29, sí, me llegó. Pero estoy casi. Yo espero que ojalá mañana en la mañana ya terminar esas últimas 33 Ah, recortes. ya, pero lo mismo era eso, era para saber si le había llegado bien. Pero está claro. Ya, gracias, profe. No hay de qué. Chau, Chao, que chau. esté bien.